El colegio ha trabajado con una solución de continuidad desde su nacimiento, que en definitiva su nacimiento no es otra cosa que la escisión de varios colegios que estaban integrados en uno solo, que era el Colegio de Profesionales de la Ingeniería Entre Ríos, que lamentablemente a mi criterio por los años 90 sufrió la separación, se atomizó de alguna manera en 6 colegios profesionales, uno de los cuales el nuestro, el de los ingenieros especialistas de Entre Ríos. Digo lamentablemente porque de alguna manera significó una pérdida de peso específico en cuanto a la capacidad que tenía en aquel entonces el colegio de interactuar con los poderes públicos, los poderes políticos y demás. No obstante, gracias a Dios, me atrevo a decir que con el transcurrir de los años, y en particular de 2 o 3 gestiones de atrás para este tiempo, hemos ido de a poquito logrando reinsertar de alguna manera nuestro colegio de ingenieros especialistas en la sociedad, en algunos organismos públicos, y es un poco nuestra línea de marcha, nuestra expectativa de seguir creciendo en esa dirección, como también de ir en el paso del tiempo mejorando la captación de colegas, que es otro de los grandes desafíos, no de esta gestión actual, sino ya de varias hacia atrás, de poder ir captando mucho colega cautivo que por diversas razones aún al día de hoy está ausente de la institución. Ingenieros especialistas. Ahora, ¿quiénes son los ingenieros especialistas? ¿A quiénes nuclean? Porque teniendo en cuenta lo que contaban al principio respecto a esa división que hubo en el Colegio de Ingenieros en general acá en la provincia de Entre Ríos, ¿quiénes son los que hoy están integrando la parte de especialistas? Creo que definirlo resulta más fácil explicarlo a la inversa. Es decir, nuestros otros colegios amigos, ejemplo de los ingenieros civiles, nuclea básicamente los ingenieros en construcciones y civiles. Los ingenieros agrimensores o agrimensores son exclusivamente de esa materia. Lo mismo sucede con los ingenieros agrónomos. Y por otro lado tenemos los arquitectos y después tenemos los colegios de técnicos y de maestros mayores de obra y técnicos. El resto somos los ingenieros especialistas. Es decir, estamos hablando hoy en día, con la apertura de matrículas y carreras que se han venido generando en los últimos 22 años, más de 120 títulos universitarios de diversas incumbencias, de entrecruzamiento de incumbencias, es decir, un tema sumamente complejo que es el que desde el directorio del colegio intentamos ordenar, conducir y defender sus intereses, desde luego. Ahora, y sobre todo en particularidad en la provincia de Entre Ríos, donde la diversidad productiva, no solamente agropecuaria, sino industrial, es tan grande, hay una cantidad hoy de ingenieros trabajando con unas especializaciones muy amplias, ¿no? Sí, correcto. El problema básicamente con esa diversidad de industrias que mencionás es que al día de hoy, lamentablemente, no hemos logrado que todos esos profesionales sean partícipes activos del colegio, en todo sentido, tanto en la matriculación como en la participación, y de alguna manera permitir de esa forma que nuestra institución de alguna manera pueda cuidar, defender sus intereses, porque están fuera del colegio. Es una de nuestras metas como colegio profesional tratar con el tiempo de integrar a todos esos profesionales que hoy están un poco quizá desamparados en cierta medida por propia decisión de no pertenencia a la institución.
Y esta falta de participación, este pedido de participación a los profesionales que hace José Víctor Cresta, se basa en varios aspectos, pero la pregunta que le hicimos fue precisamente si puede ser por desconocimiento de los profesionales de cuáles son los beneficios y por qué tienen que estar participando adentro del colegio que los nuclea, o por falta de interés. Es una excelente pregunta que no tiene una respuesta categórica. Desconocimiento quizás en alguna medida, en el sentido que quizás en los claustros universitarios y quizás con una cuota de responsabilidad propia del colegio, posiblemente no se le transmite al estudiante universitario el fondo de la cuestión, en el sentido de que la matriculación no es un acto voluntario, sino que es lisa y llanamente el cumplimiento de una ley. Esto hace que quizás exista en algún porcentaje algún grado de desconocimiento, pero de todas maneras estamos trabajando en eso, estamos intentando interactuar con las universidades para que sobre estas temáticas no quede ningún grado de duda, y hasta ahora me atrevo a decir que en los últimos 6, 7 años el crecimiento de la matrícula ha sido interesante y en crecimiento permanente, es decir, año a año hemos tenido un incremento porcentual de matriculados, lo cual nos genera cierto grado de optimismo. Aún así estamos muy lejos de lo que significa la cantidad real de profesionales, especialistas, que hoy ejercen en la provincia. La parte del desinterés quizás tiene que ver también, más que del matriculado en particular, de los organismos públicos, que lejos de cumplir con su obligación como tal, ignoran la existencia y el deber como funcionario de exigir el cumplimiento de la ley, concretamente la 8815, hacen que de alguna manera todo ese ámbito profesional, al no sentirse obligado de alguna manera para su tarea profesional a tener que estar en orden con la ley provincial, ergo con el colegio, no se sienten obligados al cumplimiento, pero básicamente tiene mucho que ver con la parte pública que no exige que estos profesionales cumplan con la ley. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.